Continúe bendiciendo, queridos jóvenes, en esta noche le damos la gloria, la honra a nuestro Dios que nos permite compartir su bendita y santa palabra en esta noche. Ahí donde usted está en casa, conectándose con el Señor, con el Espíritu Santo en esta hora, agradecemos a Dios por esa bella oportunidad que nos permite llegar a muchas familias, a muchas personas a través de este medio con la palabra del Señor. Quiero que esta noche usted se ubique en la Biblia. Vamos a compartir la palabra de Dios ahí en su hogar donde está. Ubíquese en el libro de Génesis, capítulo 18, ubíquese en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 20. Ahí ubíquese en la palabra del Señor. Y los quiero invitar a orar. Vamos a orar a nuestro Dios en esta noche para entrar en materia, a compartir la palabra de Dios. Así que ahí donde está, vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias, te bendecimos por tu amor, tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque eres fiel, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo pueda guiar nuestras mentes, nuestros corazones, pueda, Dios mío, hablarnos de una manera muy especial. Padre, gracias por el alimento, gracias Dios por permitirnos ver una noche, gracias por este día que ha pasado, mi Padre Celestial. Muchísimas gracias, Señor. En esta hora, que tu Espíritu Santo tome nuestras mentes, nuestros corazones, tú nos guíes de una manera especial. Abre la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Dios, para poder entender tu bendita y santa palabra en esta noche. Lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, aquí estamos dispuestos, Dios, a recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ahora pedimos también que tú tomes los aires, Dios mío. Reprende en el nombre de Jesús toda oposición a tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda llegar a cada familia, a cada hogar, a cada hermano, a cada amigo que la escucha, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Así, querido hermanos, que ahí donde está en su casa juiciosito, abra su Biblia en Génesis, capítulo 18, Génesis capítulo 18, versículo 20. Hoy vamos a compartir un tema titulado Consecuencias del pecado. El tema se titula Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado es el tema que vamos a compartir en esta noche. Consecuencias del pecado. Así que lo invito a buscar en su Biblia Génesis capítulo 18, versículo 20. Leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. Entonces, queridos hermanos,
amigos que escuchan esta palabra. Dice el Señor hablándole a Abraham y le dice que va a hacer una visita a la ciudad de Sodoma y Gomorra para ver si el pecado había llegado al colmo, al extremo, y el Señor definitivamente se va a Sodoma y Gomorra, envía 2 ángeles. En el capítulo 19 de Génesis nos narra la historia que el Señor envía 2 ángeles, llegan a la casa de Lot y Lot los hospeda en su hogar, y los hombres de Sodoma y Gomorra vinieron a Lot en las horas de la tarde para que sacaran los 2 ángeles. Ni Lot ni los habitantes de Sodoma y Gomorra sabían que eran 2 ángeles, porque los ángeles tomaron cuerpos humanos. Entonces, al entrar en esos cuerpos humanos, ellos pensaban que era una visita, que eran hombres físicos normales, que no eran ángeles. Entonces, cuando ellos llegan a la casa de Lot, los habitantes de Sodoma y Gomorra se dan de cuenta que ahí hay 2 hombres que habían llegado a visitar a Lot y llegan diciéndole que lo saquen porque ellos querían acostarse y tener relación sexual con esos 2 hombres, es decir, con los ángeles. Y Lot le dice que no, que mejor tomen sus hijas, pero que no le hagan daño a esos hombres que habían venido a visitarlos. Entonces Lot no le sacó los ángeles. Entonces comenzaron a hacerle violencia a Lot para que le sacara los ángeles. Pero dice la escritura que los ángeles le pusieron un espíritu de ceguera y hirieron a los hombres con ceguera y no podían encontrar, no podían hallar la casa de Lot. Entonces los 2 hombres tomaron a Lot y lo metieron dentro de la casa y le dijeron a Lot: escapa por tu vida, tú y tu familia, porque Sodoma y Gomorra lo vamos a destruir. ¿Y cuál fue la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra? El pecado. Dios fue a través de 2 ángeles a la ciudad a ver qué tan cierto era el clamor, lo que Dios veía desde los cielos. Aún lo mandó a comprobar con 2 ángeles, porque algo el hombre, amado hermano, que usted y yo tenemos que entender es que Dios, antes de hacer un juicio, antes de derramar su ira sobre nosotros, primero derrama la misericordia, la bondad, para que los hombres vengan a ella y la aprovechen, tomen gratuitamente la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Pero el hombre la despreció. Ellos lo que hicieron fue sacar, violar, vamos a estar con ellos, vamos a hacerles maldad. Eso era lo que pensaba. Entonces Dios decide de hacerles un juicio. Dios decide de que los habitantes de ellos, de esa población, debían ser destruidos. ¿Por qué causa es la pregunta? La respuesta es muy simple: por el pecado que había en ellos. La palabra misma nos está describiendo, nos está diciendo que el pecado de Sodoma y Gomorra la destruyera. Y hoy en día, amados hermanos, querido amigo que escuchas esta palabra, hoy en día el hombre anda lo mismo que el hombre de Sodoma y Gomorra. Hoy en día el homosexualismo, el lesbianismo es algo común para la sociedad. Y hoy hablar de esto le puede dar hasta cárcel a uno, porque para los ojos de la sociedad esto es normal, pero a los ojos de Dios esto es una abominación. Y Dios destruyó esa ciudad por el homosexualismo que había en ella, por el pecado, hombres con hombres, mujeres con mujeres, injusticia, maldad,
no respetaban a nadie. Eso era lo que había en esas dos ciudades. ¿Y usted cree que hoy eso también no está en la tierra? En la tierra hoy está la injusticia, asesinato, robo, de todo. Hoy en día la tierra está llena del pecado, está llena de hombres con hombres, de mujeres con mujeres, y cada día aumenta. Ha aumentado tanto que los gobiernos, para ellos eso es legal, eso es un derecho que tiene cada quien. Entonces hemos dejado a Dios a un lado y lo hemos sacado a Dios del mundo, sabiendo que el mundo y su plenitud es de Jehová, es de Dios. Dios creó al mundo, pero el hombre se ha adueñado de lo que Dios ha creado y ha hecho a Dios a un lado. No necesitamos las leyes de Dios. Las leyes de Dios son muy estrictas. Las leyes de Dios no nos dan libertad para hacer lo que nosotros queremos. Entonces los gobiernos sacaron la Biblia de las constituciones y la Biblia no sirve porque para ellos es más importante su moral, lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Para ellos es más importante estas cosas. Entonces, por eso Dios ha determinado enviar juicio sobre la tierra para que el hombre tema y reconozca que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios arriba, que exige respeto, que exige moral, que exige que el hombre enderece sus caminos, que el hombre oiga la voz de Dios. El hombre en parte ha sido masoquista y le gusta que Dios lo trate severamente, que Dios lo trate duramente. Vamos a ver aquí a través de la palabra cómo Dios es tan grande, tan misericordioso. Pero hay gente que desprecia, amados hermanos, hay gente que desprecia la misericordia de Dios. Ahí mire, vamos a ver Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 19, versículo 14. Génesis 19, versículo 14. Mire lo que la Biblia nos dice. Entonces salió Lot y habló a su yerno los que había de tomar sus hijas. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a su yerno como que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa, diciendo: toma tu mujer y tus dos hijos que se hallan aquí, para que no parezca en el castigo de la ciudad. Mire lo que dice la Escritura, amados hermanos, amados amigos, que los ángeles, mire, esto es tremendo. Los ángeles le dicen a Lot: ves y vas a buscar a tu yerno. O sea, los que iban a ser al futuro el yerno, porque todavía no estaban casados, solo estaban ennoviados, solo se gustaban, solo había entre ellos simplemente una amistad y un noviazgo. Entonces los ángeles le dicen: ves y háblale a ellos para que también escapen por su vida. Pero la Escritura es clara cuando dice, cuando Lot les dio las noticias diciéndole: muchachos, esto va a ser destruido, vámonos de aquí, escapemos por la vida, porque Dios ha enviado a destruir estas dos ciudades. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos comenzaron a burlarse de Lot, comenzaron a burlarse, a darle risa, diciendo: este hombre se enloqueció el futuro suegro de nosotros. Entonces Lot los dejó con su risa. Lot sí sabía que era cierto, Lot sí sabía que Dios iba a enviar un juicio, y él se fue, y él escapó por su vida. Él marchó y se fue con los ángeles, obedeció a Dios. Mientras estos despreciaron la gracia, el Señor les dio la oportunidad de la salvación, les dio la oportunidad de salir del pecado, los invitó a vivir una vida mejor, a tener un cambio. Ellos lo despreciaron, más vale adaptaron, se quedaron viviendo en el pecado,
querido hermano, querido amigo, cuando Dios te hable, cuando Dios te exhorta, es porque quiere librarte de un juicio, quiere librarte del peligro, y tu deber es escapar por tu vida, escapa por tu salvación, sin importar lo que quede atrás. No pienses en la cervecita, que quedó aquello, que quedó esto, no, piensa en tu alma. Lo más importante es salvar tu alma, lo más importante es que tú tengas paz para con Dios. Lo más importante, joven, lo más importante en nuestra vida, amigo, es arreglar nuestra relación con Dios, es colocarnos en paz con Dios, es salir del pecado donde estamos esclavos. Ellos estaban metidos en el pecado de Sodoma y Gomorra, pero Dios les envió la misericordia. Dios le dijo a Lot: ve a ellos, háblale y dile que escapen por su vida. Pero ellos se burlaban, ellos creían que era mentira. Esto es típico hoy en día. A mucha gente hoy se le está predicando, se le está diciendo: Cristo viene, el juicio viene, la ira de Dios viene. Pero ellos se burlan, ellos dicen: no, eso los evangélicos siempre lo han dicho, son fanáticos, que tales, seamos lo que seamos, el Señor dice amén. De eso estamos seguros. El Señor viene por su iglesia. El Señor nos está diciendo esta noche: preparémonos para que escapemos del juicio, de la ira, del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Hay que escapar de la ira de Dios. ¿Y cómo escapamos? Arrepintiéndonos de los pecados, porque la ira de Dios viene a causa del pecado que hay en el hombre, porque el hombre se ha llenado de pecado, y el pecado ocasiona los juicios de Dios. El pecado trae el castigo de Dios. Así que, amigos, hermanos, es tiempo de salir del pecado. Es tiempo de abandonar el pecado, porque el pecado trae la ira del Señor. Así que es tiempo de que abandonemos el pecado. No es tiempo de vivir en pecado. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos duros, porque el Señor lo advirtió a través de su palabra, que venían tiempos difíciles por cuanto el hombre vive en la desobediencia, por cuanto el hombre eligió el pecado. Estos dos jóvenes que tuvieron la oportunidad de salir del pecado, que el Señor les envió la misericordia, ellos prefirieron el pecado y murieron con fuego, con azufre. Y el Señor los consumió porque rechazaron la ira, rechazaron la gracia del Señor. Querido joven, querido hermano, que no pase con nosotros. No rechacemos la gracia de Dios. Si Dios nos está hablando, si Dios nos está exhortando, a Dios hay que oírlo, a Dios hay que prestarle atención. Si la palabra del Señor nos está diciendo: salga del pecado, salir del pecado, hay que la vida, cómo la estamos viviendo, cómo la estamos llevando, si estamos viviendo una vida de santidad, si estamos viviendo una vida de obediencia delante de Dios, porque si no la estamos viviendo, déjeme decirle que la ira de Dios tarde o temprano se levantará sobre la humanidad, porque el pecado del hombre ha ocasionado las desgracias más grandes que han habido en la historia de la humanidad. Lo han causado los pecados. Aquí vemos que el pecado causó la destrucción de 2 ciudades. Es triste ver cómo el hombre se destruye a sí mismo. El pecado de estas 2 ciudades los llevó a su destrucción. Pero el Señor no quiere destruirnos. El Señor no quiere destruir al hombre. Dios ha creado al hombre para que el hombre le adore y habite con Dios. Pero el pecado del hombre hace que Dios se aire y entonces le envíe juicio. Y Dios no quiere enviar el juicio. Pero el hombre no quiere salir del pecado. Y a la final Dios toma la decisión de castigarlo. Vamos a leer el libro del profeta Jonás. Yo lo invito que abra su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Mire lo que nos dice la escritura en Jonás. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. La escritura es clara, amados. Lo que nos dice el Señor: Nínive estaba determinada de parte de Dios un juicio. Dios había determinado un juicio sobre Nínive. ¿Por qué razón? Porque Nínive también estaba llena de pecado al extremo. Habían robo, habían asesinatos, había injusticia, había inmoralidad en el hombre, y Dios determina un juicio sobre ellos por el pecado que había en ellos. Pero quiero que notemos algo aquí importante que la Escritura dice. Dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y se convirtieron de sus malos caminos, se arrepintieron. Pero lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que Nínive le creyó a Dios, pero Dios en persona no bajó a predicar a Nínive. ¿Quién bajó a predicar a Nínive? Pues bajó Jonás, un hombre como usted y yo, de carne y hueso, un hombre 100%, bajó a predicarle, anunciarle la palabra, diciendo: si no se arrepienten, en 40 días serán destruidos. Si Nínive no se convierte, va a ser destruida. Ese era el mensaje del profeta, y los hombres creyeron la palabra de Dios, creyeron a Dios, creyeron lo que el profeta anunció, creyeron lo que predicó el hombre de Dios. Y eso es lo que hoy necesita la sociedad. Eso es lo que hoy el hombre, la tierra, necesita: creer a la palabra y a los siervos de Dios que predican una palabra sana, una palabra que está de acuerdo al mensaje de Dios. Así que ellos creyeron a esa palabra que Jonás les dio. No vino un ángel, no vino nada raro. Fue un hombre quien salió a predicarle. Y eso es lo que hoy necesitamos: creer la palabra. Necesitamos confiar en la palabra del Señor y arrepentirnos. Necesitamos hoy convertirnos de nuestros malos caminos. Y Nínive, el rey de Nínive, toda la ciudad entera se convirtió, y hasta el rey proclamó 3 días de ayuno. Hasta los animales los metió a ayunar. Amado hermano, amado amigo, tú quieres que la circunstancia, que la adversidad en tu vida cambie, entonces comienza primeramente por un arrepentimiento. Segundo, comienza por cambiar tu vida, por vivir una vida consagrada a Dios. Aléjate del pecado, y entonces también se alejará el juicio
mundo se convirtiere a Dios, si el mundo se arrepintiere y dejare la injusticia, dejare el lesbianismo, dejare la droga, dejare el alcohol, dejare los asesinatos, dejare todas estas cosas que hoy lo están acabando, que hoy los tiene enfermos, las pandemias, las crisis, ha venido por la corrupción que hay en la tierra, el clamor que hay es grande, asesinatos de niños, los niños los inducen a la droga para convertirlo en esclavo y luego ese niño cuando se vuelve un adolescente, se vuelve un joven, entonces se vuelve un esclavo de la droga, entonces va a que le vendan la droga y el hombre por tener dinero no le importa llevarse a los niños, no le importa llevarse a la humanidad por delante, porque el hombre es egoísta y quiere sus propios beneficios y por tener sus beneficios enseña una adolescencia, enseña una niñez a andar en la droga y hombres que hoy tienen dinero lo invierten prostituyendo niñas de 14 años, las mandan a buscar. A esas niñas les regalan motos, les regalan una cosa, les regalan ropa de marca, les prometen aquello y entonces enseñan a esas niñas a vivir en la prostitución. Niñas de 14 años, ya su cuerpo lo han entregado a una persona adulta por dinero y eso es lo que hoy la humanidad se dedica a corromperse al extremo y por eso la ira de Dios se ha desatado sobre esta humanidad corrupta que si no se arrepiente esto seguirá de mal a peor. No es que quieramos desear el mal, no es que como predicadores estemos predicando el mal, no, sino que el hombre está causando su propio mal. Eso es como Dios. Dios no condena al hombre. Dios lo que hace decirle al hombre es la condena que se merece por los actos que ha cometido, lo que ha hecho. Pero Dios no condena. Dios lo que hace decirle, mire señor, señora, fulano, lo que usted ha hecho, lo que se merece es esto. Entonces, ¿quién se condena? Uno mismo, con sus acciones, con lo que hacemos. Nosotros mismos nos estamos condenando. ¿Por qué? Porque nuestras acciones cuando son malas delante de Dios, entonces eso es una condenación. Así que Nínive entendió que para poder salir de ese juicio que estaba determinado, esa consecuencia que había causado los pecados en Nínive, era la ira, era el juicio venidero de Dios, y para ellos poder salir de él, entonces tuvieron que arrepentirse, y entonces la ira de Jehová se detuvo, y dice la escritura que Dios le perdonó a Nínive, le perdonó sus pecados. Entonces Nínive fue una ciudad que estuvo sobre la faz de la tierra, fue una ciudad que pudo vivir, que pudo habitar, que pudo andar tranquila. Solo estuvo 3 días en sus casas, fueron solo 3 días de ayuno, solo fueron 3 días en las casas apenas, arrepentidos, orando. Pero mire, hoy la sociedad está en las casas, pero pregunte qué está haciendo. Están viendo televisión, pasan en el internet, eso no está malo, pero todo el día se lo dedican a eso y llega la noche y están conectados, pero no dedican tiempo a orar, no dedican tiempo a ayunar, no dedican tiempo a compartir un devocional, un texto bíblico con la familia, y otros prefieren que la ley los multe en la calle por andar en la calle en vez de buscar a Dios, en vez de arrepentirse, tomar el ejemplo que tomó la ciudad de Nínive. Hoy Nínive es un ejemplo para esta sociedad que hoy necesita volverse a Dios, así como Nínive se volvió a Jehová. Esta sociedad necesita volverse al Dios santo del cielo. Si esta sociedad no se vuelve a Dios, no va a venir cosas buenas. Esta sociedad necesita volver al Dios puro, al Dios santo, al Dios eterno. Necesita arrepentirse. Esta sociedad, hoy, amigo que escucha este mensaje, hermano, necesitamos vivir en arrepentimiento, porque es lo que
que Dios quiere que hoy el hombre viva arrepentido como Nínive se arrepintió. Aleluya, gloria al Señor. Nínive se convirtió de sus malos caminos y vino la misericordia de Dios sobre ellos. Dios quiere hoy derramar la misericordia sobre la tierra, pero es necesario dejar una mente corrompida. Es necesario transformar nuestra mente, como lo dice la carta de los Romanos en el versículo 1, versículo 2, nos habla que nos transformemos, que renovemos nuestra mente, esa mente pecaminosa, esa mente entregada a la idolatría, entregada a la droga, entregada al alcohol, entregada al lesbianismo. Todas esas cosas hoy necesitamos arrepentirnos de ellas para que vengan tiempos de refrigerio sobre la humanidad. La humanidad tiene que salir del pecado para que pueda venir tiempo de refrigerio. Que cada predicador predique la palabra con responsabilidad, tras un mensaje de Dios con responsabilidad. Hoy el hombre está sufriendo por darle la espalda a Dios, porque la palabra es clara cuando nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, versículo 2, nos narra que separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados del Señor, iremos al mal, iremos de peor, iremos a la desgracia, porque separados de Dios, nosotros nada podemos hacer. El hombre necesita a Dios, porque la vida comienza con Dios y la vida termina con Dios. Aleluya, Dios es la vida y Cristo es la vida, y el que está con Cristo no verá muerte, porque pasará de esta vida a la vida eterna. Así que la vida comenzó con Dios, porque Dios nos la dio. Cuando Dios nos creó a imagen y su semejanza, Dios sopló y ahí Dios. La vida ha comenzado con Dios y la vida va a terminar con Dios. Dios es el futuro, el presente, el pasado. Dios ha trascendido todas las edades, toda la historia. Dios ha existido. Entonces el hombre que hoy le ha dado la espalda a Dios tiene que enfrentarse al dolor, a la desgracia, a la miseria, porque por más que viva el pecador, por más que se goce, por más años que tenga, tarde o temprano, ese hombre pecador se va a encontrar con Dios, y entonces ahí Dios le va a juzgar por las obras que ha hecho sobre la tierra. Por eso es importante que el mundo entienda a Dios, que el mundo entienda la palabra. No tomes esto como una charla. Esto es serio. Todo lo que estamos viendo en la Escritura, yo te invito, te desafío, amigo, hermano, lea la Biblia. Y analice la Biblia y analice lo que está pasando. A ver si hay algo fuera de la Biblia. No hay nada. Terremotos, hambre, peste. Y es lo que estamos viendo. Después que pase este virus, viene un hambre sobre la tierra bastante fuerte. El cristiano necesita agarrarse de Dios. Necesita apoyarse en su Dios. Porque así como Dios sustentó a Israel en el desierto, así nos sustentará a nosotros. No tema, pueblo de Dios. El pueblo de Dios que le teme al Señor, que está haciendo las cosas bien, debe vivir confiado, porque con ese pueblo está Jehová. Pero el pueblo pecador, el pueblo que vive paganamente, necesita arrepentirse. Y ese es aquel que no ha venido a Cristo. Aquel que no ha venido a Jesús necesita arrepentirse, porque irá de mal a mal y de peor a peor. La vida comienza con Dios, y separado de Dios nada se puede hacer, porque Dios es la vida y la vida está en las manos de Dios. La muerte no tiene autoridad sobre los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, porque la vida está en las manos de Dios, y la muerte no toca al Hijo de Dios cuando la muerte quiere, sino cuando Dios lo permite, a llevárselo a su reino, a gozarse con Él, a vivir una vida de paz, de gozo. Amén. Así que paz en vuestros corazones. El pecado trae unas consecuencias terribles. Quiero invitarlo a leer otro texto de la palabra del Señor. Quiero que se ubique en Oseas, capítulo 5. Oseas,
capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer la palabra de Dios ahí. Sacerdotes, oí esto y está atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctima han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Por tanto, yo, dice el Señor, castigaré a todos ellos. Y le habla. Aquí Dios está hablando. ¿Sabe con quién? Con los cristianos. Dios está hablando con su pueblo. Porque ya vimos la palabra de Sodoma. La palabra sobre Nínive es para la gente que no conoce de Dios. Es para la gente que vive en el pecado. El llamado a esa gente es: vengan a Cristo y arrepiéntanse. Pero el llamado a la iglesia, al pueblo de Dios, al que tiene el conocimiento de Dios, es: salga del pecado, deje una vida, lleve una vida santa y deje una vida de doble personalidad. El cristiano tiene que ser auténtico delante del Señor. El cristiano no puede andar con un pie en la iglesia y otro afuera. ¿Somos o no somos? A Dios le gustan las personas que son decididas, que andan con Él. Así que el Señor aquí inicia hablando y diciendo: los sacerdotes, el rey, habla con el liderazgo primeramente de la iglesia. Segundo, habla con todos los cristianos, diciéndole que vendrá un juicio sobre ellos. También, ¿por qué? Por la idolatría en el contexto de Israel, pero en el contexto de nosotros, muchas veces no es solamente hoy la idolatría, sino que hoy vivimos en la codicia, vivimos muchas veces en la envidia, vivimos muchas veces en la contienda, y a Dios no le agrada esa vida. A Dios le agrada una vida de un cristiano que no se apegue a nada, que no envidie a nadie, de un cristiano que ame a Dios, un cristiano que haga bien al prójimo, un cristiano que bendiga a aquellos que lo maldicen, un cristiano que ame aún a aquellos que lo maltratan. Ese es el cristiano que Dios quiere hoy, y a ese cristiano verá la luz de Dios. Ese cristiano, el ángel de Jehová está sobre él y Jehová lo defenderá. El ángel de Jehová está sobre ese cristiano para defenderlo, para protegerlo, para cuidarlo, porque el Señor ama a sus hijos. El Señor ama al pueblo, pero Dios quiere que sus hijos y el pueblo se arrepientan y que caminen rectamente delante de Jehová. Así que cuando el pueblo anda delante de Jehová rectamente, amados hermanos, sucede lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra venía, pero ¿sabe una cosa? Ahí había un hombre justo llamado Lot, y los ángeles, si usted lee el capítulo 19, los ángeles le dicen a Lot: muévase, porque nosotros no podemos hacer nada hasta que usted no salga de aquí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Nosotros no podemos hacer nada hasta que usted no salga de aquí. Así que la iglesia, el cristiano, el fiel creyente, el que está entregado a Dios de corazón, vive confiado, porque Jehová no hará juicios más grandes sobre esta tierra mientras la iglesia esté. Y cuando los juicios de Dios vengan, los juicios más duros, cuando venga el tiempo del Apocalipsis, que ya ha comenzado a entrar en él, entonces los cristianos se van, porque el Señor no va a castigar al justo con el impío, al justo con el injusto. Dios hace una separación y al justo lo libra y al injusto lo castiga conforme a sus obras, conforme a lo que se merece. Así que el Señor nos está diciendo, pueblo, en esta noche, el Señor no va a hacer cosas demasiado tremendas en la tierra porque la iglesia está. Esa es simplemente la razón. Cuando la iglesia de Cristo se vaya, que está a punto de suceder, entonces este mundo quedará en tinieblas y vendrán juicios y cosas que nunca han visto los hombres. Vendrá una destrucción tremenda para la humanidad.
pero ya usted y yo no estamos aquí. Así que, amigos, lo invito a ser parte de los que nos vamos para el reino. Hermano, lo invito a vivir en santidad, porque la santidad nos lleva a ver a Dios. Sin santidad y sin paz, nadie verá al Señor. Es necesario vivir en santidad y en paz para entrar al reino de los cielos, en el cual Dios nos ha llamado. Dios ha creado un reino con paz, con seguridad, donde no hay hambre, no hay peste, allá no habrá pandemia, allá no llegará ningún virus, ninguna enfermedad, allá no hay plaga, allá hay gozo, allá hay paz. Así que prepárese, preparémonos, porque el Señor nos está invitando a ese reino. Y hoy el llamado es a salir del pecado, tanto el mundo como la iglesia cristiana. El Hijo de Dios tiene que santificarse mediante Cristo Jesús y abandonar el pecado. El pecado no nos sirve, el pecado nos atrasa, el pecado nos condena, el pecado nos trae desgracia, el pecado nos perjudica, el pecado no nos sirve, porque el pecado y el que vive en el pecado enfrentará la ira del Señor. Así que si usted no quiere enfrentar la ira de Dios, alejémonos del pecado y vivamos en paz, para tener paz con el Señor, para que cuando las cosas se aprieten y baje ese juicio de Dios sobre esta tierra, usted pueda y yo salir a las nubes a encontrarnos con Cristo Jesús. Entonces en las nubes nos encontraremos con nuestro Señor, a gozar por la eternidad. Y mientras usted vaya subiendo de acá abajo hacia arriba, en las nubes, haga así, vea: adiós pecado, nunca más me tocarás. Adiós dolor, nunca más lloraré. Adiós tristeza, nunca más tendrás parte en mi vida, porque en el reino de los cielos estará la verdadera felicidad. Así que alentados y fortalecidos, amados hermanos, porque el Señor está con nosotros y sobre nosotros amanecerá Jehová. Y así como le dijeron a Lot, yo no puedo hacer nada mientras ustedes están aquí. Así que tenga paz, no se asuste, no se turbe, porque no pasará nada tan raro mientras la iglesia está. Mientras la iglesia está, el Señor va haciendo unos juicios para que el pueblo vuelva a Dios, para que el pueblo se arrepienta, la iglesia se pellizque a vivir en santidad y entonces nos preparemos para irnos con Cristo y ahí sí vendrá la ira de Dios sobre esta tierra en gran manera. Esto es un abreboca y nosotros tenemos que prepararnos para vivir con Cristo Jesús. Así, queridos jóvenes, queridos hermanos, en esta hora, Dios Todopoderoso me les continúe bendiciendo. Les amo en el amor de Dios y deseo de todo corazón que Dios los bendiga, que Dios les prospere, que Dios los sustente y que el Señor lo guarde de todo mal y peligro. Y usted que vive una vida apartado del mal, temeroso de Jehová, tenga confianza que para el diablo tocarlo tiene que pedir permiso primero. Y es con una orden estricta y unas restricciones. A Job, Dios le dijo a Satanás: aquí está ahí, pero no le tocará su vida. Después volvió y le dijo: enférmalo, pero no le vas a quitar la vida. Así que Satanás lo que le hacía a Job, se lo hacía limitado, y esas cosas no han cambiado. Dios siempre tiene seguridad sobre sus hijos, y la seguridad de Dios no falla, porque en vano vela la guardia si Jehová no guarda la ciudad. Así que nuestra confianza y seguridad está en el Dios eterno, que hizo los cielos y la tierra. Los quiero invitar a orar. Vamos a orar en esta noche, a darle gracias a Dios por la palabra, agradecerle por su misericordia, por su bondad, por darnos un día más, por darnos una noche más en seguridad y en paz para nosotros sus hijos. Oremos pidiendo misericordia a Dios para que el hombre haga lo que hizo la ciudad de Nínive. Ese es el deseo de nosotros los cristianos. Querido amigo, que usted haga lo que hizo la ciudad de Nínive. Léalo en el libro de Jonás, capítulo 3. Ahí encuentra la historia y aplique esa historia, aplique esa palabra para su vida
y verá la gracia y la bondad de Dios. Padre que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, en el cielo como en la tierra. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Dios mío, unimos nuestra fe, unimos, Señor, nuestros pensamientos a pedirte y a clamarte por aquellos que hoy andan en una vida de desobediencia, alejados de Dios. Pedimos que tengas misericordia de ellos y que a través de la palabra, a través de los medios que tú usas, de cada predicador y de esta red social, aquellos que oigan tu palabra en distintos predicadores la crean, así como creyó la ciudad de Nínive a Jonás, así crea la humanidad de hoy, para que venga el perdón tuyo, Padre, sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Rey de Gloria, que el hombre de hoy actúe como actuó el hombre que vivía en Nínive en ese tiempo. Toda aquella población, una población grande, se convirtió, se arrepintió y vino el perdón del Señor. Así, Dios amado, clamamos para que el hombre se arrepienta de sus pecados y que entienda esta situación, entienda esta crisis que hay y pueda venir a ti a buscar refugio, porque solamente en ti está el refugio. Tú eres escudo a aquellos que vienen a ti, y el que a ti viene, tú no le echas fuera. Y en esta hora, yo lo invito, amigo, que va a escuchar esta palabra y que la está escuchando, ahí desde su hogar, que repita conmigo esta oración de fe. Hágalo de corazón, busque una iglesia. En esta hora repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te pido que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Creo que por la muerte de Jesús mis pecados han sido perdonados. Acepto tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por la iglesia. Padre, en esta noche te damos gracias por nuestras vidas. Gracias por enviarnos a tu Espíritu Santo a morar con nosotros. Gracias te damos, Dios, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Está en cada casa, en cada familia que te teme y que ha rendido su corazón a Cristo Jesús. Ahí está el Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, por ese amigo y ese compañero fiel que es el Espíritu Santo, quien está con nosotros. Gracias te damos, Rey de Gloria. Ayúdanos a salir adelante. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en la fe, en la obediencia a tu palabra y en la santidad, para que cuando tú vengas podamos ser encontrados con tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Rey de Gloria, porque tú vas a enviar a Cristo por la iglesia, por nosotros, Señor. En tus manos entregamos nuestra vida, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les continúe bendiciendo a todos los hermanos en esta noche. Que la paz de Dios gobierne en cada uno de ustedes. Y que el Señor mañana me les dé un excelente día. Y que la sangre de Cristo me los cubra. Y su ángel me los proteja de toda enfermedad, de todo virus, toda pandemia. Y que el Señor esté con cada uno de nosotros. Amén.